leímos un pasaje que tiene que ver con el pasaje que voy a predicar en esta noche, así que concuerda, digamos. Es parte de unos versículos que posiblemente toque, es el mismo tema, en fin. Pero para empezar, imaginaos una situación en que hay un juicio y hay personas que cometieron infracciones y esas infracciones en el juicio resultaron en condenación de muerte. O sea que tienen sentencia de muerte ante ese tribunal. Y bueno, llevo a la mente esta imagen porque tiene que ver con el pasaje que estamos estudiando. La verdad principal del pasaje es que necesitamos ser reconciliados con Dios y participar en su ministerio de reconciliación. Y este pasaje, el pasaje que habla de esas cosas, se encuentra en 2 Corintios. Pablo escribe otra carta a los Corintios. Si lleváis un tiempo en el Evangelio, la primera carta a los Corintios, sabéis que Pablo estaba tratando con una iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Y entonces esta carta, la segunda inspirada, yo entiendo que hay otras, pero solo tenemos 2 inspiradas, y vemos que se habían resolucionado algunos problemas, resuelto problemas porque el tono de la carta durante los primeros 9 capítulos es positivo. Y ahora hay la segunda parte que tiene un tono, digamos, más severo. Habían personas que rechazaban el apostolado de Pablo y se dejaban llevar por falsos apóstoles. Pero entendemos que había una mayoría que eran fieles en el Evangelio. En fin, Pablo escribe y habla de su ministerio, habla del ministerio de reconciliación en el pasaje en el cual estamos. Y esto es 2 Corintios 5, los versículos 18 al 21, pero vamos a ver del 16 en adelante, leer del 16 en adelante para tener el contexto de la porción del pasaje de esta noche. Así que 2 Corintios 5, 16 al 21, y lee de la siguiente manera, iniciando en el versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pasaje habla de la reconciliación y explica la reconciliación, luego habla de un ministerio de reconciliación. Claro, el tema es la reconciliación con Dios, pero habla de lo que es la reconciliación, el ministerio, un poco más de la reconciliación y del ministerio de la reconciliación otra vez. Y por última vez hace lo mismo, desarrolla más el ministerio de reconciliación y lo que es la reconciliación. Entonces vamos a estar hablando de la reconciliación, de su ministerio, en 3 olas, digamos. Y inicia el pasaje entonces diciendo, y todo esto, en el versículo 18, todo esto proviene de Dios. Y la razón por la cual leí los versículos 16 al 17 es que esto es el todo esto. Y bueno, ¿el todo esto qué es?
Bueno, todo esto se refiere a lo que acaba de decir en los versículos anteriores. Y habla de que antes de conocer a Cristo, conocía a Cristo y las personas según la carne. Se está refiriendo al hecho de que no tiene vida espiritual, solo tiene vida física, está muerto espiritualmente antes de Cristo, entonces conoce según la carne, ¿no? La expresión de la carne en la Biblia hablando de la carne pecaminosa, siguiendo los deseos pecaminosos. Y el ejemplo para Pablo de antes conocer a Cristo en la carne, dice en el 16, y aún así a Cristo conocimos según la carne. O sea que antes de convertirse, conocía a Cristo según la carne. Pues en Hechos 9, Cristo aparece, ¿no?, en el camino hacia Damasco, aparece a Pablo, y en ese momento Pablo llama a Cristo su Señor. ¿Pero qué hacía antes? Bueno, justo antes estaba matando a cristianos. Él había escuchado de Cristo, pero lo conocía no como creador, no como salvador, sino que como alguien contra quien él trabajaba, obraba en contra de Cristo, en enemistad contra Cristo. Y luego conocía a la gente en dos categorías: o eres judío o eres gentil, eres uno que es pagano y persecutaba a los que no eran judíos. Y entonces evaluaba según estas categorías a las personas. Y dice, bueno, ya no conocemos a nadie según la carne y ya no lo conocemos a Cristo así. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué provino de Dios para que hubiese este cambio? Bueno, el versículo 17 lo explica, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces hubo una nueva vida. Sabemos que hay que nacer de nuevo para pues, tener relación con Dios. Esto ocurre cuando uno cree en Cristo. En Juan 3, voy a leer solo un versículo, dice en Juan 3, 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que Cristo le dice a Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo dice, nacer de nuevo, ¿pero qué es esto? ¿Tengo que volver en el vientre de mi madre? Es que no entiendo estas cosas. Y entonces el Señor le explica que tiene que creer, ¿no? Para entonces nacer espiritualmente, porque está muerto espiritualmente, muerto, o sea que tiene separación con Dios, de Dios a causa del pecado. Entonces hubo nueva vida, hubo conversión, hubo fe que dio nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora Pablo evalúa en base a si uno está en Cristo o fuera de Cristo, que es así que debe ser. Y hoy en día, bueno, hay una gran crisis de identidad y uno no tiene que enfatizar, no quiero enfatizar la identidad de uno porque no gira en torno al yo o a lo que yo pienso, a mi identidad, mis emociones. Gira esa conversación en torno a quién es nuestro creador y a que nosotros estamos en Cristo. Pero hay que hablar de identidad como quiera, ¿no? Dios nos creó a su imagen como criaturas suyas, hombre y mujer, y lo que determina nuestro estatus ante Dios espiritualmente es si estamos en Cristo o fuera de Cristo. En Cristo, con vida; fuera de Cristo, con muerte espiritual, separación, condenación. Y continúa y dice en el 17 que hay nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que hay un cambio radical, ¿no? Una conversión, una vida que antes seguía a sus deseos, su carne, y ahora una vida que en vez de esto anda en Cristo. En fin, eso es todo esto.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que la reconciliación aquí podemos ver en primer lugar que es activa, ¿no? Que Dios es activo en la reconciliación. Dios es quien reconcilió. Nosotros no hacemos nada en esto. No podemos contribuir a la reconciliación porque somos enemigos de Dios, merecedores de la condenación, que es la muerte y el infierno eterno. Y no puedo entonces hacer buenas obras o encontrar medios propios míos para como reconciliarme ante Dios, a ver si yo de alguna manera añado algo a mi salvación. No, Dios reconcilió. Yo recibo su gracia en fe. Él es el reconciliador. Y la reconciliación aquí presupone una rotura de relación, ¿no? Todos hemos tenido problemas relacionales. No sé si es así que se dice, pero me entendéis, espero. Que hoy en la familia con esposo, esposa, fricción, problemas, y esperamos que haya reconciliación. Los cristianos se reconcilian, piden perdón en base al perdón que Dios otorgó, que nos dio. Problemas con los hijos, y luego, bueno, de fuera de la casa ni hablamos. Hay problemas entre personas. Pero hay un problema que el ser humano tiene con Dios. Nosotros estamos en enemistad contra Dios a causa de nuestro pecado, con hostilidad contra Dios. Y Dios entonces tiene un juicio justo, una condenación justa para con nosotros. Esa es la situación, es bastante fuerte y es lo que merecemos. Pero lo bueno es que Dios trae un cambio, y de esto habla la reconciliación, que hay un cambio que se da en la relación. Pasamos de merecer condenación, que seguimos mereciéndola, pero Dios, en vez de juzgar, da perdón. Y nosotros, en vez de ser hostiles contra Dios, enemigos de Él, bueno, tenemos ahora perdón y paz con Dios. Así que Dios reconcilia, dándonos una reconciliación que necesitábamos. Los versículos que acabamos de leer en Romanos 8 hablan de esto. Romanos 5, 8 al 10, 8 al 9 leímos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y bueno, en realidad es el 10 que habla de esto, pero porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que hay la reconciliación siendo enemigos, hay salvación en vez de condenación. Y esto se hace solamente por Cristo, ¿no? Dios nos reconcilia, o sea, tenemos comunión con Él cuando había separación por Cristo. Es que no hay otro medio, no hay otra religión, no hay que yo pueda encontrar medio de añadir a esta reconciliación. Dios la cumple, Dios la ofrece en Cristo Jesús. Ahora el pasaje continúa y habla del ministerio de la reconciliación, en base a la reconciliación que hay en Cristo, ¿no? Y este ministerio, entiendo que Pablo, cuando habla de nuestra reconciliación, incluye ciertamente la Iglesia, pero principalmente está hablando de él y sus colaboradores en el Evangelio, o sea, apóstoles y pastores. Y claro, lo del apostolado, eso ya ha dejado de ser. En primera a los Corintios dice que él es el último apóstol, en el 15, 6 al 8. Y luego se dice lo mismo en Efesios 2:20,
Y vemos en Hechos 1 que hay algunas calificaciones para ser apóstol, y una de ellas es ser testigo ocular de Cristo. Pero lo que sí continúa es el pastorado, y hay que tener algunas calificaciones, ¿no? Eso no es para cualquiera, y Primera de Timoteo 3 y Tito 1 explican las calificaciones. Pero en fin, no se pone el énfasis aquí en esto, así que no lo voy a poner, pero se tiene que explicar un poco. Y la manera por la cual se aplica a todo cristiano ese ministerio de reconciliación es mediante la evangelización, porque uno es reconciliado mediante escuchar la predicación del Evangelio, el evangelismo, y en Romanos 10 al 14, vemos la necesidad de que todos estemos pues compartiendo la buena nueva del Evangelio. Pues la buena nueva, como el nombre de la iglesia aquí, ¿no? También en Mateo 5, 14 al 16, hay un llamado a ser luces, dejar nuestra luz brillar, y pues también ser luces compartiendo el Evangelio. Así que esto aplica el ministerio de reconciliación a todo cristiano. Luego volvemos a explicar más, o el pasaje vuelve a explicar más de la reconciliación, ¿vale? Introduce la reconciliación, el ministerio de reconciliación, y ahora se explica más la reconciliación, y habla de que la reconciliación significa que Dios no cuenta tus pecados. Entonces la siguiente verdad es que la reconciliación significa que Dios no cuenta tus pecados. Y vemos otra vez que Dios está o es activo en la reconciliación. Dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea que hay la obra trinitaria, aunque vemos, aquí más bien Dios el Padre, Dios el Hijo. Vemos aquí una manifestación mediante lo escrito de la plena deidad de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí hay una terminología de contabilidad, digamos, de matemática, ¿eh? No vamos a tomar en cuenta, no vamos a contar sus pecados. Y lo que me viene a la mente es una imagen refleja nuestra condición en cuanto al pecado, que todos tenemos una tarjeta de crédito en rojo a tope y una cuenta de pecados que no podemos pagar. Estamos endeudados hasta aquí, o hasta aquí mejor dicho, y no se puede pagar. Y aún así, o dada la situación, Dios dice, no os tomo en cuenta esta deuda que tenéis. Dice, te quito la deuda, ya no debes, ve en paz. Había mucha fricción, había hostilidad, algo que yo debía y ya no debo. Ahora, sabemos que la oferta de salvación es para todos los hombres. Hay varios pasajes bíblicos que nos explican de que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, San Juan 3:16, y es para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino más tenga vida eterna. Y otro pasaje que nos explica que hay una condición, aunque la oferta es para todos los pecados de todo el mundo, hay una condición. No es que todos tengan sus pecados perdonados, el que no reconoce a Cristo, el que sí, hay una condición. Efesios 2, 8 al 9 nos lo pone muy claro, también escrito por Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. O sea que es por la fe, cualquiera que viene a Cristo en fe, que está en Cristo, puede, y bueno, recibe el perdón y la reconciliación. Así que esto es más explicación acerca de la reconciliación, y luego volvemos a hablar del ministerio de la reconciliación. Continúa así el pasaje en el versículo, al final del 19 y en el versículo 20 también, ¿vale? Así que lo que vemos al final del 19 y en el versículo 20 es que el ministerio de la reconciliación es ser embajador de y proclamar a Cristo, ¿verdad? ¿Vale? El ministerio de la reconciliación es ser embajador de Cristo y proclamarlo a Él. Ya explicamos este cambio que hay en la reconciliación y aquí se nota el privilegio y también la gran responsabilidad que tenemos como cristianos teniendo este ministerio de reconciliación. Una gran responsabilidad y privilegio. Se nos encargó, dice al final del 19, a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces hay un ministerio que no es independiente de la palabra. El ser embajador de Cristo no es que yo por mi propia cuenta sea muy especial para entonces ser contado digno de ser embajador. Soy embajador mediante la palabra de Dios, representándolo a Él en este ministerio de reconciliación, proclamando su palabra. Entonces nos encargó la palabra de reconciliación, dice el pasaje. Y hay una autoridad que viene con esto, porque dice en el final del 20, como en el medio del versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando yo le digo a alguien, mira que en tal pasaje, Juan 3:16 dice esto, en Romanos 3:10, en Romanos 3:23, 6:23 y tal, dice esto y lo otro, es como si Dios hablase, porque yo estoy diciendo la misma palabra de Dios. Y entonces hay una responsabilidad muy grande que nos es dada, un privilegio también de hablar con la autoridad misma de como si Dios rogase por medio de nosotros cuando evangelizamos. Continúa el pasaje y vemos una cosa más acerca de ese ministerio, y es que la reconciliación es urgente. ¿Vale? La reconciliación es urgente. Dice en el versículo 20, hacia el final, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una urgencia aquí, no es que si yo y tú, si conocemos gente que no conoce a Cristo, bueno, que toma tu tiempo y que no pasa nada, más adelante que conozcas de Cristo, no, os rogamos. Está rogándoles que se conviertan a Cristo. Hay un clamor para el incrédulo. Y aquí se entiende que, bueno, habrían habido incrédulos en medio de los corintios. Y por la segunda mitad que hay en el libro, se entiende que habían incrédulos ahí. Porque dice, hablando a la iglesia, os rogamos que os reconciliéis con Cristo, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, dice el pasaje. Entonces, habían ahí personas que no se habían convertido a Cristo. Y muchas veces, no sé, yo recuerdo de siendo criado como hijo de pastor, conociendo el Evangelio, y lo interesante es que me convertí aquí, ¿no? Teniendo en el 2008-2009,
sabiendo de todas esas verdades y pensando, eso para más en adelante, yo no quiero esto ahora, que me va a dañar lo que yo quiero hacer con mi vida. Y lo que claro, uno piensa, bueno, soy joven y entonces tengo mucho tiempo, quizás cuando tenga X años y no puedo hacer nada, entonces ahora sí que me voy a entregar a Cristo. Y bueno, uno piensa racionalmente diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad que me choque un coche y que me muera? Bueno, quizás no haya mucha probabilidad, pero lo que uno no sabe y no toma en cuenta quizás es que uno o se está endureciendo el corazón contra Cristo o pidiendo perdón, quebrantándose ante Dios, y uno no sabe dónde va a estar su corazón en unos años muy en adelante, y si la gracia de Cristo se habrá retirado cuando uno lo rechazó. Y entonces cuando obra el Espíritu Santo, pues uno tiene que responder a esta obra del Espíritu Santo que está dando un llamado sobre la vida de una persona para que se arrepienta de sus pecados y se convierta a Cristo. Ahora puede ser que uno se convierta teniendo mayor edad, pero el punto es que aquí dice, reconciliaos con Dios, os rogamos en nombre de Cristo. Hay una urgencia, yo no debo esperar y a ver si que más en adelante lo haga. Muchas veces personas pensando esto, pues nunca se convertirán. Y estoy siendo, bueno, muy práctico, pero al final la primera razón de convertirse es porque Dios manda que uno se convierta y que uno le rinda la honra y la gloria a Dios que Él merece. Él mandó a su Hijo único para nosotros y nos creó para que le sirvamos, le glorifiquemos. Pues hay urgencia entonces en este ministerio. Y entonces esto significa para el cristiano que tenemos que estar buscando oportunidades para compartir el Evangelio. Yo creo que, bueno, hablo en lo personal, me puedo poner cómodo en mi seguridad de salvación, pero si yo creo realmente lo que yo creo, y creo lo que yo creo, yo creo en la condenación que viene después de esta vida para los que no creen en Cristo. Y si creo que Dios me mandó a hacer esto, pues tengo que darle pie, no sé si, pues ir adelante obedeciendo, que las expresiones entre idiomas no siempre funcionan. Bueno, en fin, buscar las oportunidades con la gente que conozco, ya sean familiares, vecinos, pues compañeros de trabajo. Es cosa que sabemos, pero necesitamos tener el recordatorio de esto, que hay gente que se muere cada día y se va al infierno, y que por lo menos nosotros pues seamos embajadores de Cristo haciendo lo que debemos hacer, y después, bueno, que ellos tomen su decisión, que le demos la oportunidad. Entonces, se nos habla el pasaje de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, pero uno quizás tiene la pregunta, pero ¿cómo puede ser que si Dios es santo, y lo es, y que somos pecadores, y lo somos, y que Él pueda decir, bueno, no pasa nada, te perdono tus pecados, pero si mis pecados han ofendido a un Dios santo, pues tiene que haber un razonamiento detrás de lo que está haciendo el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, cómo es posible que podamos tener esa posibilidad de reconciliación? Bueno, esto es el último versículo, ¿no? La posibilidad de la reconciliación es que hubo un inocente que fue condenado para que los culpables fueran libertados. La última verdad que vemos en el pasaje es que la base de la reconciliación
es la sustitución de Cristo por tus pecados, por mis pecados. Entonces, la razón por la cual es posible que seamos reconciliados, que Dios nos perdone nuestras ofensas, es la sustitución de Cristo por nuestros pecados. Y es posible de la siguiente manera. Dice en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? Bueno, en los versículos anteriores, en el 17, habla de si alguno está en Cristo, que fuimos reconciliados por Cristo en el 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Bueno, y somos embajadores de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, al que no conoció pecado, es Cristo, ¿no? Cristo nunca pecó. Y entonces, es por esto que Él pudo pagar nuestra deuda de pecado. En Hebreos 7, 26 al 27 nos explica esto. Dios, siendo santo, requería un sacrificio perfecto para poder ser válido, para pagar nuestra deuda de pecado. Y Cristo era perfecto, y es solamente por esto que fue aceptado su sacrificio. Hebreos 7, 26 al 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, el perfecto sacrificio de Cristo, no conociendo pecado, y luego dice el pasaje, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, fue tratado como pecador. Fue identificado con el pecado, aunque no era pecador. De hecho, eso es lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Cristo fue tratado culpable, cogió la culpa de nuestro pecado, la condenación de nuestro pecado. Y cuando murió en la cruz, pues pagó la deuda de nuestro pecado y bueno, resucitó venciendo el pecado y la muerte. Y luego el pasaje termina y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces lo que pasó en la cruz fue una sustitución, ¿no? Cristo inocente cogió la culpa, la condenación de nuestro pecado, y nosotros, los culpables, se nos fue dada la justicia de Cristo, aunque somos sucios de pecados. Él nos dio su justicia. Dios nos ve como justos a causa de Cristo. Entonces, pensando en la ilustración con la cual inicié la predicación, que bueno, imaginaos un juicio en el cual hay criminales con condenación de muerte, ¿no? Con sentencia de muerte. Pues es la situación nuestra. Y lo que pasó es que llegó Cristo y Él dijo, yo soy inocente y muero por ellos, para que ellos sean libertados de esa condenación si creen en mí. Entonces el inocente murió y satisfizo la justa demanda de la santidad de Dios para pagar nuestros pecados. El juez aceptó esta sustitución. Y esto está al corazón del Evangelio. O sea, la razón por la cual Dios nos perdona es porque Cristo murió por nuestros pecados. Y hay gente que dice, bueno, es que yo soy buena gente y a ver si hago más buenas cosas que malas cosas, si se equivale todo lo que yo hago. Bueno,
La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay nadie que es bueno. En Isaías 64:6 que nuestras obras de justicia o algo así son como trapos de inmundicia. O sea que mis mejores obras son vistos como una asquerosidad ante Dios porque son sucias de pecado, mis obras. Entonces, la lógica de alguien pensando que puede salvarse por sus obras es tal como, bueno, es como la siguiente. A ver si yo haciendo algo puedo librarme o librar a otro. Pero que ¿cómo vas tú a pagarle la deuda de pecado a otro cuando estás con sentencia de muerte? Que tú eres ya culpable. No puedes de culpable decir, mira, que voy a pagar la culpa de este, porque tú también estás con sentencia. ¿Cómo es que un criminal puede decir, mira, déjame pagar la deuda de este criminal con mi vida? Bueno, tú ya estás en la cárcel. No tiene lógica de que nosotros pensemos poder hacerlo por nuestra propia cuenta. Pues Cristo no conoce pecado, nunca lo conoció, nunca pecó, nunca pecará, y en Cristo es que tenemos salvación. Y un día, pues nos tocará a todos, ¿no? ¿Y qué le diremos a Dios? Bueno, perdóname porque aunque yo te rechacé, a ver si... No funciona así. Hay una sola defensa para nuestro caso. ¿Aceptaste el sustituto de Cristo o lo rechazaste? Así que si estás aquí en esta noche inconverso, pues hay una urgencia de no esperar. Dios te invita, y no solo te invita, te manda a que te arrepientas de tus pecados. Y para nosotros, que somos ya cristianos, pues tenemos que sentir una urgencia de este ministerio de evangelización, renovar esta urgencia con los contactos que tenemos, las relaciones, los amigos en el trabajo, familiares y tal. Entonces, esta semana hablaré yo, hablarás tú de Cristo con alguien. Bueno, la verdad entonces que vimos en el pasaje es que hay que ser reconciliados con Cristo y que tenemos un ministerio de reconciliación, ¿no? Y que Dios use su palabra en nuestras vidas, que, bueno, nos ayuda a ser luz en esta semana. Bendiciones. Bueno, se suponía que iba a decir un poco creo que muchos lo sabéis, pero yo vine a estudiar en Alicante en el 2008-2009, ya lo dije un poco. Y por la gracia de Dios, aunque conocía el Evangelio, no era convertido a Cristo, y me convertí a Cristo a lo largo del año aquí. También conocí a mi esposa al final del año y ahora soy misionero en España. Así